¿Cómo afectó la conquista española al territorio de lo que hoy es Argentina? Si hiciéramos una historia en la larga duración de las sociedades humanas que habitaron el territorio de lo que hoy en día es Argentina, definitivamente la conquista española ocuparía un lugar central. Supuso un proceso de cambio y transformación tan profundo que sería comparable incluso a la revolución neolítica o, si quisiéramos, a la revolución industrial. Sin embargo, no hay que caer en una visión inmovilista de las sociedades americanas previas a la conquista española. Hay una visión bastante estereotípica y eurocentrista que considera que las sociedades americanas que vivían antes de la conquista española eran pueblos sin historia que permanecían estancados en el tiempo. Incluso se llega a decir que carecían de civilización, como si esto hubiera llegado con los europeos. El error es doble con este tipo de análisis. Por un lado, se desconoce los propios procesos de adaptación y desarrollo histórico de las sociedades originarias. Y por el otro, también se ignora las enormes diferencias culturales, políticas y económicas de las formaciones sociales que habitaban la región. Muchas veces las sociedades de cazadores-recolectores suelen ser vistas también como sociedades sin historia, estancadas en el neolítico o en la edad de piedra, lo cual es un grave error analítico. Para exponer un punto que podemos tomar de ejemplo, podemos hablar de las sociedades que vivían en el extremo sur patagónico, como es el caso de los Zonas o los Shetland. Analizar estos grupos que descendían de cazadores de megafauna terrestre y cómo desarrollaron procesos de adaptación a lo largo de miles de años que les permitieron vivir de la explotación intensiva de los recursos marinos a pesar de las inhóspitas condiciones del medio que habitaban, dan cuenta de que no vivían estancados en el tiempo y que atravesaban procesos de cambio históricos. En el otro extremo de la región podemos encontrar a los pueblos de la región andina del noroeste argentino. En torno al año 1000, por ejemplo, ya se desarrolló una amplia estructura de señoríos militares cuya influencia llegaba hasta la región de las sierras centrales. Se trataba de sociedades complejas, estratificadas, que construían fortalezas, que tenían sistemas de tributos y que desarrollaban guerras a gran escala. De hecho, dominaban los territorios circundantes de los valles, en los que se llevaba adelante una agricultura intensiva a gran escala de distintos cultivos e incluso la domesticación de animales para el ganado. Hacía prácticamente un siglo que este espacio había quedado en la órbita del poderoso imperio inca cuando los conquistadores españoles llegaron a la región. Si nos detuviéramos a analizar la enorme extensión de lo que en algún momento sería la Argentina, podríamos encontrar una enorme variedad de formaciones sociales con culturas, prácticas religiosas y condiciones materiales de existencia muy diversas y diferentes entre sí. Pero las marcadas diferencias regionales y las distancias no implicaban que ese mundo no estuviera conectado. El hallazgo de un hacha de bronce ornamental proveniente de la región de Andes, en la provincia de Chubut, así como conchas marinas de procedencia atlántica en la quebrada del Humahuaca, entre otros elementos arqueológicos, dan cuenta de que existían amplias redes de intercambio a lo largo de miles de kilómetros. Sin caer en visiones idealizadas ni ingenuas del mundo precolombino en el Río de la Plata, debemos entender que la llegada de los conquistadores europeos para algunas de estas sociedades resultó en una verdadera catástrofe. Los conquistadores españoles que arribaron al continente americano eran el producto de un proceso de al menos 2 siglos de apertura castellana a la navegación atlántica, y a la vez parte de un proceso general de expansión europea a través de los océanos. Fueron estos hombres los que dieron inicio a la primera globalización, conformando la primera economía mundo capitalista que daría luz al mundo moderno. Esta expansión fue posible también gracias a partir de ciertos desarrollos técnicos que facilitaron la navegación oceánica, pero también al proceso de la llamada revolución militar. El paso de la guerra medieval a la guerra moderna vio la emergencia de ejércitos profesionales equipados con armas de fuego portátiles y artillería. Además, la utilización de armas combinadas y avanzadas tácticas de guerra de asedio dieron a los españoles una abrumadora superioridad militar frente a los americanos. En el caso del territorio argentino, esto puede apreciarse en la crónica de Ulrich Schmidt, era alemán,
del primer gran enfrentamiento entre las fuerzas de la expedición de Pedro de Mendoza y los indios querandíes, en el que se puede apreciar la enorme superioridad militar de las fuerzas españolas. Pero la exploración y conquista del territorio presentaron sus desafíos a los europeos, y no pocos de ellos fallecieron en el proceso. Es el caso, por ejemplo, de Juan Díaz de Solís, el primer explorador del Río de la Plata, que fue muerto presumiblemente por los indios charrúas. O también el propio Pedro de Mendoza, cuya expedición terminó en un fracaso y falleció en el camino de regreso a España tras enfermarse en América. Lo cierto es que para los conquistadores resultó mucho más fácil dominar los espacios en los que ya existían sociedades complejas y estructuras estatales capaces de recaudar tributos, como las áreas de influencia del Imperio Incaico, así valiéndose de la red de caminos, comunicaciones y esos sistemas fiscales. Los conquistadores dominaron rápidamente la región del noroeste argentino, los valles y las sierras centrales. Mucho más difícil se demostró la conquista de llanuras y bosques poblados por parcialidades indígenas de pueblos nómades que no reconocían autoridades centrales y que no tenían sistemas tributarios que los españoles pudieran aprovechar. Fue por ello que controlar una salida al Atlántico que se conectara con la región andina tomó algunas décadas más. Los originarios de las regiones conquistadas experimentaron una verdadera catástrofe demográfica que diezmó a la población. Esta fue el producto de un conjunto de factores. Por un lado, la violencia de la conquista y la represión de los alzamientos. También la explotación y la dislocación de las comunidades y la llegada de nuevas enfermedades para las que los americanos no tenían anticuerpos. Para el siglo XVII, algunas regiones, como el actual Tucumán, ya presentaban un verdadero problema por la demanda de mano de obra y lo diezmada que estaba la población nativa. Este impacto fue, sin embargo, muy desigual. La caída demográfica afectó en menor medida a las parcialidades nómades que a las sociedades sedentarias. Y en la región de las misiones jesuitas, incluso, se experimentó un crecimiento demográfico durante el mismo periodo. A través de la conquista, los territorios del Río de la Plata se incorporaron al Imperio Español, que sería el imperio ultramarino más grande del mundo hasta el siglo XIX. Se vieron transformados por el impacto que tuvo la administración imperial, la imposición de la religión católica, la incorporación de nuevas especies animales y vegetales a la economía, así como su vinculación con un mercado mundial en desarrollo. Sin embargo, los europeos no lograron dominar el conjunto del territorio de lo que hoy es Argentina, por una combinación de dificultades e incentivos, por lo que las sociedades que habitaban los extensos territorios de la Patagonia y el espacio del bosque chaqueño permanecieron fuera del control de las autoridades virreinales. Pese a ello, también experimentaron profundas transformaciones por el impacto de la conquista, entre ellas la incorporación del caballo a sus prácticas económicas y militares, además de su apropiación como un símbolo de estatus, por mencionar un ejemplo. Es así que a lo largo de 3 siglos el espacio rioplatense formó parte del Imperio Español. Por entonces, su centro se ubicaba entre la región andina y las sierras centrales, orientadas hacia el espacio altoperuano. Buenos Aires era tan solo una avanzada para impedir la expansión de los portugueses más allá de los límites impuestos por el Tratado de Tordesillas. No sería hasta finales del siglo XVIII que esta ciudad ocuparía un lugar central como capital del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata, en el marco de las reformas borbónicas. Por entonces se intentaba revitalizar el dominio español sobre sus territorios americanos bajo los lineamientos de lo que se conocía como el despotismo ilustrado. Sin embargo, tan solo unas décadas después, la caída de la monarquía hispánica bajo la ocupación napoleónica crearía las condiciones para un ciclo de revolución y guerra que destruiría el orden colonial español en el Río de la Plata. Si te interesa saber más sobre este periodo, te invito a participar de mi curso Pueblos Originarios, Conquista y Colonia, un recorrido histórico a través de 4 clases del periodo que va desde el poblamiento del actual territorio argentino por los primeros seres humanos hasta el proceso de las reformas borbónicas y los albores de la crisis del imperio colonial español. Si estás viendo esto mucho tiempo después, diferido, sabe que las clases están grabadas, así que también puedes tomar este curso en diferido. Nos vemos la próxima y no olvides ponerle like a este video, comentar y compartir, además de suscribirte.